Soy Oliver. Y lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Durante años he escuchado a quienes murieron y regresaron transformados. Hoy comparto sus voces, tal como me las contaron. No son fantasías, son verdades vividas. Encuentros con algo más grande, divino, aterrador o ambas cosas. Prepárate. Porque después de ver lo que hay más allá de la muerte, ya nada vuelve a ser igual. Si estás listo para acompañarme en este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías cierto empieza a desmoronarse. No porque lo buscaras, no porque fueras rebelde, sino porque alguien, irrumpe en tu certeza con una luz innegable. Me llamo Laila. Nací y crecí en una familia musulmana devota. Me enseñaron a temer, a obedecer y a nunca cuestionar. Pero lo que estoy a punto de compartir contigo cambió el curso de mi existencia. Me costó casi todo y me dio más de lo que jamás imaginé. Esta no es una historia de religión. Es una historia sobre la verdad, sobre un amor que nunca supe que existía y sobre un Salvador que pensé que nunca conocería. Si estás viendo esto, tal vez no sea por casualidad. Tal vez, solo tal vez, tu corazón esté listo para algo real. Nací en una tradición profunda, inamovible e incuestionable. Mis padres me criaron para creer que el Islam no era solo nuestra religión, sino nuestra identidad, nuestro deber, nuestro destino. Desde mis primeros recuerdos, estuve rodeada de oraciones, reglas, recitaciones y el temor constante de deshonrar a Dios. No aprendí las palabras antes de comprender su significado. Llevaba el hijab no por moda, sino como símbolo de devoción. Caminaba en línea recta, sin mirar nunca a la izquierda ni a la derecha. Mi padre era estricto, pero cariñoso a su manera. Mi madre era de voz suave, pero inquebrantable en sus creencias. No hablábamos de elección, hablábamos de obediencia. Cada mañana me despertaba con el eco de la llamada a la oración por las estrechas calles. Me lavaba, me cubría, me arrodillaba. Mi frente tocaba el suelo y susurraba las palabras que había memorizado mucho antes de comprenderlas. No cuestionábamos, no explorábamos, obedecíamos. La mezquita no era solo un lugar de culto, era el núcleo de nuestra comunidad. Cada vecino, cada familiar, cada amigo seguía el mismo guión. Romper con él sería traicionar no solo a Dios, sino también nuestra esencia misma. Crecí en Jordania, un lugar lleno de belleza, cultura y una fe ancestral, pero a pesar de su calidez, me encerraba en una especie de prisión invisible. Cada sonrisa era mesurada, cada acto vigilado, cada duda debía ser enterrada en lo más profundo de mi ser. Tenía preguntas, pero aprendí rápidamente que formularlas en voz alta era peligroso, así que me las guardé. Sonreí, obedecí. Aprendí a sobrevivir dentro de un sistema de creencias que no permitía el error. Mi mundo estaba estrictamente controlado. Mis pensamientos, cuidadosamente guardados. De adolescente, me volví más devota, no porque hubiera encontrado la paz, sino porque me aterraba la alternativa. Ayunaba con fervor, rezaba con precisión, corregía a los demás cuando se desviaban. Exteriormente, era el modelo de la virtud islámica, pero por dentro, me sentía como una extraña para mi propia alma. Había una guerra silenciosa entre la chica que se esperaba que fuera y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Aún así, me decía a mí misma que este era el precio de la santidad. Este era el precio de la fe. Mi educación se centró en la instrucción religiosa y los roles sociales. Nunca me dijeron que soñara. Me dijeron que me casara bien, que sirviera a mi familia, que honrara a mi Dios. El amor no era una conversación. La libertad no era una meta. La idea de conocer a Dios personalmente me era ajena. Él estaba distante, observando, sopesando cada uno de mis movimientos. Nunca lo sentí cerca. Le temía. Intenté ganarme su aprobación con buenas obras, pero esa aprobación siempre parecía inalcanzable. Cuando me casé con Amir, un respetado erudito islámico, fue una bendición. Todos decían que lo había hecho bien. Era sabio, devoto
y apasionado por su fe. Me esforcé al máximo por ser la esposa que él esperaba. Estudié más. Enseñé a nuestros hijos. Cociné, serví, me sometí. Deseaba con todas mis fuerzas sentir lo que todos los demás parecían sentir. Pero en lugar de paz, sentía presión. En lugar de amor, sentía deber. Y las preguntas que había enterrado de niña volvieron a surgir. ¿Por qué?, me preguntaba. La obediencia se sentía como cadenas en lugar de alas. ¿Por qué me sentía tan lejos del Dios que me enseñaron a temer y seguir? ¿Por qué la bondad y la verdad parecían tan escasas, incluso en los lugares de oración? No me atrevía a expresar estos pensamientos, pero vivían dentro de mí como una tormenta silenciosa, esperando una grieta en el cielo. Y un día, esa tormenta finalmente estalló. Seguí viviendo como si todo estuviera bien. Sonreía en los momentos oportunos. Asentía durante los sermones. Enseñé a mis hijos a memorizar los mismos versículos que yo había aprendido de niña, mientras sentía que desaparecía lentamente. Mi alma anhelaba algo que no podía identificar. Me sentaba en la quietud de la noche, después de que todos se hubieran dormido, y me preguntaba por qué la paz parecía un cuento para otros. Lloraba en silencio, no porque me faltara algo físico, sino porque sentía que me ahogaba bajo el peso de las expectativas. No buscaba abandonar mi fe. Estaba desesperada por hacerla realidad. No quería rebelarme, quería respirar, pero cada vez que respiraba, la culpa me seguía. Amir empezó a notar que algo no iba bien. Me preguntó si estaba cansada, si algo me preocupaba, pero no me atrevía a decir la verdad. ¿Qué iba a decir? ¿Que después de todos estos años de oración y servicio, todavía me sentía sola? ¿Que al arrodillarme para adorar, sentía más silencio que presencia? ¿Que el Dios al que me decían que obedeciera, se sentía imposiblemente distante? Estas palabras estaban prohibidas incluso en mi mente. Así que le dije que estaba bien. Le dije que solo necesitaba descansar más. Pero en el fondo, me estaba desmoronando. No porque odiara a Dios, sino porque no podía encontrarlo. No de verdad. Fue en el hospital donde trabajaba a tiempo parcial como limpiadora, donde todo empezó a cambiar. Empecé a conocer gente, amable, alegre, que no era musulmana. Al principio, me mantenía a distancia, convencida de que su amabilidad era superficial o errónea. Pero con el tiempo, vi algo en ellos que no podía ignorar. Había una luz en sus ojos, una paz en su presencia que no entendía. No me predicaban, no intentaban convencerme, pero el solo hecho de estar cerca de ellos me hacía preguntarme, ¿qué tenían ellos que yo no? Recuerdo a una mujer en particular, Margaret. Tenía 60 y tantos años, era enfermera, y cada vez que pasaba junto a ella, sonreía como si realmente me viera. No me ignoraba, no me juzgaba, me saludaba por mi nombre, me preguntaba cómo estaba, y lo decía en serio. Un día, se quedó hasta tarde después de su turno y se sentó con un paciente mucho después de que los demás se hubieran ido. La observé desde la distancia mientras rezaba en silencio por ese hombre. Podía ver el amor en sus ojos, la esperanza en sus palabras, y me conmovió. No porque fuera cristiana, sino porque tenía algo auténtico, y yo no. Esa noche volví a casa y me senté en mi habitación a oscuras. Le susurré al techo, al Dios que creía conocer, y le pregunté, ¿por qué no tengo esa paz? ¿Por qué me siento tan vacío cuando otros están tan llenos? No hubo respuesta, solo silencio. Pero la pregunta en sí misma fue una chispa. Era la primera vez que me atrevía a preguntar en voz alta lo que había enterrado durante años. Y aunque me asustaba, algo dentro de mí sabía que no podía volver a fingir. Había visto una grieta en la pared, y ahora la luz se filtraba a través de ella. Los sueños comenzaron poco después, vívidos, intensos, inolvidables. Vi fuego, sombras, cadenas. Oí voces que me llamaban, algunas reconfortantes, otras aterradoras. Me despertaba sudando, temblando, con el corazón acelerado. Amir se preocupó más. Me dijo que aumentara mis oraciones, que ayunara más, que recitara más suras. Obedecí. Lo intenté, pero los sueños solo se intensificaron. Y entonces, una noche, vi a un hombre de blanco, de pie en medio del fuego, intacto.
Me llamó por mi nombre. Laila. No gritó, no exigió, simplemente llamó. Y me sentí vista por primera vez. No se lo dije a nadie. ¿Quién me creería? Ni siquiera yo mismo me lo creía, pero la imagen me perseguía. No como un fantasma, sino como un recuerdo a punto de aflorar. No podía explicarlo, no podía ignorarlo. El hombre de blanco, la voz en el fuego, la calma en el caos. Algo estaba sucediendo, algo estaba cambiando. Y por primera vez en mi vida, quise seguirlo, a donde quiera que me llevara, aunque me costara todo, aunque significara caminar solo. Unas semanas después, ocurrió el accidente. Llovía a cántaros y llegaba tarde del trabajo. Las calles estaban resbaladizas y el viento era cortante. Estaba a mitad de camino cuando oí el chirrido de unas llantas. El impacto llegó antes de que pudiera pensar. Y entonces, nada. Ni dolor, ni ruido. Solo silencio. Luego, flotando. Podía ver mi cuerpo abajo, destrozado, sin vida. Podía oír a la gente gritar, ver a los paramédicos corriendo. Pero ya no estaba allí. Estaba en otro lugar. En un lugar oscuro. En un lugar aterrador. Y en ese lugar, todo cambió. Empecé a caer, primero lentamente, luego más rápido. La oscuridad no era solo la ausencia de luz. Estaba viva, densa, pesada. Y luego llegó el calor, los gritos, la desesperación. Estaba rodeado de tormento, de almas retorciéndose en agonía. Intenté hablar, intenté llorar, pero no salía ningún sonido. No estaba en una pesadilla, estaba en el infierno. No una metáfora, no un símbolo, un lugar real. Y no estaba solo. Vi gente, rostros que reconocí. Uno en particular me heló el alma. Mi antiguo imán, un hombre venerado por miles. Me miró con los ojos llenos de dolor y dijo: «Nos equivocamos. Jesús es la verdad». Mi mente lo rechazaba. ¿Cómo era posible? Él me lo había enseñado todo. Había dirigido oraciones, memorizado el Corán, vivido una vida de devoción. Pero allí estaba, suplicando, ardiendo, llorando. Me miró de nuevo y gritó: «Vuelve, díselo, sálvalos». Y entonces desapareció, envuelto en llamas. Grité, supliqué, llamé al Dios que siempre había temido. Pero no hubo respuesta, solo oscuridad, hasta que de repente hubo luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. Era pura, era poderosa, disipó las sombras sin esfuerzo. Y entonces apareció él, el mismo hombre de mi sueño, vestido de blanco, con los ojos llenos de compasión. «Laila», repitió, y con esas palabras, el miedo se desvaneció. Caí de rodillas, sollozando. No necesitaba decirme quién era. Lo sabía, lo sabía. Este era Jesús, no solo un profeta, no un mito, el Salvador, no un símbolo, el Rey, aquel que nunca supe que extrañaba. Me lo mostró todo, mi vida, mis miedos, mis oraciones, mi obediencia, pero no lo hizo para avergonzarme, lo hizo para liberarme. Dijo: «Siempre he estado aquí, esperando, amando, llamando». Le pregunté por qué había terminado en la oscuridad si me había esforzado tanto por ser buena. Él dijo: «Porque la bondad sin verdad sigue siendo ceguera, y yo soy la verdad». Extendió su mano, y la tomé, y en ese momento, cobré vida. Desperté en el hospital, rodeada de máquinas y rostros confundidos. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi alma estaba completa. Amir estaba allí, mis hijos. La primera palabra que salió de mis labios fue: «Jesús». La habitación quedó en silencio. Los ojos de Amir se llenaron de miedo, luego de ira. Llamó al médico. Dijo que estaba alucinando, pero no era así. Por fin estaba lúcida. Por fin desperté. Y supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Intenté explicarlo todo. El sueño, el fuego, la voz, el rostro de Jesús. Pensé que tal vez, solo tal vez, si Amir lo oía de mis labios, me creería. Pero no. Sus ojos se llenaron de pánico. Me miró como si estuviera poseída. Dijo que me habían engañado, que Satanás intentaba apartarme de la verdad. Pero nunca había sentido tanta claridad en mi vida. Le dije que no estaba rechazando a Dios. Lo había conocido. Había visto a aquel que ama, que salva,
que restaura. Pero mis palabras cayeron como piedras en tierra fría. El hombre en quien había confiado toda mi vida de repente se convirtió en mi mayor amenaza. En cuestión de días, comenzaron los rumores. En la mezquita, en la comunidad, en el hospital. Yo era la mujer que había perdido la cabeza, la apóstata, la traidora. Algunas mujeres que antes me abrazaban ahora apartaban la mirada. Otras cruzaban la calle para evitarme. En casa, el silencio se convirtió en gritos. Amir me exigió que renegara de lo que había dicho, que me arrepintiera, que prometiera no volver a hablar de esto. Le dije que no podía mentir. Había visto la verdad. No podía dejar de verla. No podía ignorarla. Por fin había encontrado la paz y no la abandonaría. Ni por seguridad, ni siquiera por mi familia. Lo más difícil no fueron los desconocidos. Fueron mis hijos. Mi hijo mayor, Yusuf, estaba furioso. Dijo que lo había avergonzado a nuestra familia, avergonzado a nuestro Dios. Me recitaba versículos con voz temblorosa. Dijo que estaba enferma, que necesitaba ayuda, pero pude ver el miedo detrás de sus palabras. Mi hija, Noor, era diferente. Me observaba en silencio, sus ojos buscando los míos. Pude ver la guerra en su interior. Quería creerme, pero todo en su vida le había dicho que no lo hiciera. Una noche vino a mi habitación y susurró: «Mamá, ¿de verdad lo viste?». Le tomé la mano y le dije: «Sí, cariño, lo vi». Noor empezó a hacer más preguntas. En silencio, en secreto. Quería saber qué decía Jesús, qué aspecto tenía, cómo sabía que era Él. Se lo conté todo, no para convertirla, no para convencerla, sino porque la verdad no se puede ocultar. Y ella escuchó, no como una estudiante, sino como una buscadora. Tenía miedo de lo que diría su padre, de lo que pensaría el mundo, pero la atrajo la paz que vio en mí. Le dije: «Pregúntale tú misma, él te responderá». Esa noche, no durmió en su habitación. Se arrodilló a mi lado y oró en voz baja, pero la paz no duró. Las amenazas aumentaron. Una mañana, nos despertamos y encontramos la palabra apóstata pintada con aerosol rojo en la puerta principal. Esa noche, una piedra destrozó la ventana de la sala. Había una nota atada: «Vete o muere». Amir me culpó. Dijo que yo había traído esta maldición a nuestra casa. No me preguntó si estaba bien. No consoló a nuestros hijos que lloraban. Me dijo que tenía que dejar de pronunciar su nombre, que si amaba a nuestra familia, los protegería guardando silencio. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Había visto la eternidad, había visto el fuego, había visto al rey. ¿Cómo podía negarlo ahora? Amir se volvió más violento, no con los puños, sino con palabras, con silencio, con control. Amenazó con llevarse a los niños, con decirle al tribunal que estaba loca, con borrarme de sus vidas. Dijo que lo estaba obligando a esto, que había elegido la vergüenza sobre el honor. Lloré, supliqué, no por mí, sino por nuestra familia, por nuestros hijos. Quería paz, pero no a costa de mi alma. Entonces me di cuenta de que no podía quedarme, que quedarme significaría morir, lenta, silenciosa, espiritualmente. Oré esa noche, temblando: «Jesús, ¿qué hago?». Y su voz llegó, no fuerte, sino firme: «Vete». Partir fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Esperé la noche en que Amir se marcharía. Preparé una maleta pequeña, solo lo esencial, algo de comida y una foto de todos mis hijos. Besé la frente de Yusuf mientras dormía. Miré a Noor a los ojos y le dije: «Sigue haciendo preguntas. Él te responderá». Tomé a mis 2 hijos menores, Said y Miriam. Todavía eran pequeños, todavía estaban abiertos, todavía eran tiernos. Los envolví en abrigos, les tomé la mano y salí por la puerta trasera bajo la lluvia helada. No huimos del miedo, caminamos hacia la verdad, y en el fondo sabía, Jesús caminaba con nosotros. Cruzamos la ciudad en silencio, nos escondimos, viajamos en autobús, a pie. Cada paso parecía un acto de fe. No sabía a dónde iríamos, pero sabía a quién seguíamos. Un amigo del grupo en línea me había puesto en contacto con una familia cristiana en Irlanda. Dijeron que nos acogerían. Cuando por fin llegamos, nos recibieron con los brazos abiertos.
sin juicios, sin miedo, solo amor. Su casa era pequeña pero cálida. Sus oraciones eran tiernas, llenas de esperanza. Esa noche dormí por primera vez en semanas, y por la mañana nos arrodillamos juntos y dijimos su nombre, Jesús. La vida en Irlanda no era fácil. No tenía trabajo, ni dinero, ni familia, ni papeles, pero tenía paz, tenía verdad y tenía esperanza. Los niños empezaron la escuela. Limpiaba casas y oficinas para mantenernos, y todas las noches orábamos. Said empezó a dibujar imágenes de Jesús. Miriam pidió escuchar historias de la Biblia. No lo entendían todo, pero sentían su presencia. Y observé cómo sus corazones se abrían, libres del miedo, libres de la vergüenza, libres de la carga de la actuación. Reían más, dormían mejor, sonreían sin culpa. Y supe, este era el comienzo de algo sagrado. Todavía rezo cada noche por Yusuf y Nur. Veo sus rostros en sueños. Susurro sus nombres en el silencio. Creo que Jesús los alcanzará, como me alcanzó a mí. No sé cómo, no sé cuándo, pero confío en Él. Él es el Dios que deja a los 99 para encontrar al único. Y yo era ese único. Si me encontró en el fuego, en el miedo, en la falsa religión, entonces también puede encontrarlos. Mi corazón anhela el día en que nos reunamos, no solo como familia, sino como creyentes. Hasta entonces espero, confío, amo y hablo, porque la verdad es demasiado hermosa para callarla. Esta historia no es solo mía, podría ser la tuya. Quizás estés donde yo estaba, atado a reglas pero lejos de la paz, rodeado de religión pero hambriento de verdad. Quizás has tenido miedo de cuestionar, miedo de tener esperanza, miedo de creer que podría haber algo más. Pero déjame decirte esto, sí lo hay. Su nombre es Jesús. Él no espera que seas perfecto. No te presenta una lista de tus fracasos. Él te espera con los brazos abiertos, tal como lo hizo conmigo. Y si pudo encontrarme en el momento más oscuro de mi vida, también puede encontrarte a ti, aquí y ahora. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que cambiarte antes de venir a Él. Solo tienes que pedir, susurrar su nombre. Pídele que te muestre la verdad. Pídele que te hable al corazón. Él lo hará. Siempre lo hace. Eso es Él. El Dios que habla, que salva, que ama sin condiciones. El Dios que te ve. El Dios que escucha cada clamor silencioso. No esperes a que sea demasiado tarde. No silencies las preguntas. No son rebelión. Son el comienzo de la revelación. Si lo que compartí te conmovió, si algo dentro de ti se agita, no lo ignores. Esa agitación no es emoción, es una invitación. Jesús te llama, ahora mismo, no a la religión, no a los rituales, sino a una relación, a la libertad, al amor. Este es tu momento, tu paso, tu decisión. No dejes que el miedo te detenga, no dejes que la vergüenza te ate. Fuiste creado para algo más que el silencio. Fuiste creado para la verdad. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús, no a la tradición, no al miedo, no a la voz de la culpa, sino a la voz del pastor que da su vida por sus ovejas. Cada video aquí está creado para ayudarte a caminar con Él, conocerlo, confiar en Él y amarlo. Esto es más que contenido, es un llamado. Si estás listo para dejar atrás las sombras y entrar en la luz, esta es tu invitación. Acéptala. Comparte este testimonio con alguien que necesite escucharlo. Alguien en tu vida podría estar donde yo estaba, sonriendo por fuera, abrumada por dentro. Nunca sabes lo que tu valentía podría despertar en ellos. Alza la voz. Sé valiente, sé amoroso. Deja que tu historia hable, aunque tiemble. Si este mensaje te ha conmovido, cuéntame desde dónde lo ves en los comentarios. Dime cómo puedo orar por ti. No estás solo. Eres visto. Eres profundamente amado. Jesús no es solo un capítulo en un libro sagrado. Es la palabra viva. Está vivo. Está aquí. Y te espera. Ruego que lo encuentres como yo lo encontré. No en el miedo, sino en el fuego. No en las reglas, sino en el amor. No en el esfuerzo, sino en la entrega. Si sientes algo en tu corazón ahora mismo, ese es Él. No corras. No esperes. Solo di su nombre.
Jesús, esa sola palabra puede cambiar tu vida. Cambió la mía para siempre. Gracias por acompañarme en mi historia. Gracias por dejar que mi voz llegue a tu corazón. No lo tomo a la ligera. Donde quiera que te encuentres en tu camino, quiero que sepas que estoy orando por ti, que hay una familia aquí para ti, que este espacio fue creado para quienes buscan la verdad, para quienes vagan, para los quebrantados y los valientes. Mantente cerca, mantente abierto, sigue pidiendo, sigue buscando y sobre todo, sigue caminando, porque aquel que te creó te llama a casa. Hasta la próxima, mantente fuerte, sé auténtico y mantente cerca de la verdad.